Doctor. Continuamos con nuestro siguiente ponente. Es el maestro Francisco Rosendo Olivares, estudiante del doctorado en Derecho de la UNAM. También está en el doctorado en Investigación Social de la Universidad Rosario Castellanos. Maestro en Derecho Penal, en Derecho por la UNAM. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. Especialista en Derechos Humanos por parte de la Escuela Judicial Electoral y ha escrito diversos artículos y ponencias en México y en el extranjero. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, un gusto estar aquí. Primeramente, extenderle un agradecimiento a todas las autoridades, al posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán por habernos recibido el día de hoy, a los organizadores del segundo Congreso Iberoamericano de Posgrados. Y bueno, ya en este tenor y teniendo los agradecimientos correspondientes, me permito iniciar. Voy a pararme un poquito, nada más para efecto de poder llevar a cabo bien la ponencia, porque estoy un poquito malo de la garganta. Y bueno, nada más un puntito. ¿Con quién me debo dirigir para cambiar las diapositivas? Ok, perfecto, muchas gracias. Iniciaría con una pregunta respecto a mi tema de investigación. Y esta pregunta sería, ¿se han preguntado en algún momento por qué dos jueces teniendo resoluciones similares pueden tener sentencias totalmente diferentes? Esto es, ¿qué es lo que pasa cuando en casos idénticos un juez y otro tienen penas distintas? Bajo este parámetro, mi tema de investigación es los sesgos cognitivos y el ruido sistémico en las sentencias de los tribunales penales federales de la Ciudad de México. En este tenor, primero quiero ampliar o determinar el marco conceptual de mi tema. En primer punto, hay que entender qué son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, en palabras del doctor Daniel Kahneman y Amos Tversky, ambos ganadores del Premio Nobel de Economía, señalan que son desviaciones en el cerebro o errores humanos que se pueden dar. Estos errores humanos, vamos a entenderlos, en parte, ¿por qué? Porque el cerebro tiende a hacer trucos sistémicos con sí mismo. Por ejemplo, cuando pensamos en una multiplicación de 5 por 5, no vamos sumando 5 más 5 más 5 más 5, sino que automáticamente nuestro cerebro ya nos dice que es 25, ¿no? ¿Qué hacemos a nivel cognitivo respecto de esto? Daniel Kahneman determinó que hay ciertos atajos neuroconductuales y a partir de estos atajos el cerebro se puede equivocar. A estas equivocaciones el doctor Kahneman las llamó sesgos cognitivos. Por otro lado, vamos a entender que el ruido sistémico va a ser aquel parámetro en el cual, bajo una toma de decisiones iguales, van a existir variaciones que no se puedan identificar. Y entonces vamos a entender que en el ámbito comparado se han hecho investigaciones de estos sesgos cognitivos y el ruido sistémico. Y me dirán, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Tiene que ver todo, porque cuando hablamos de toma de decisiones, vamos a entender que los jueces, al momento de imponer una pena, van a entrar en este aspecto de la toma de decisiones para determinar cómo se debe imponer la pena, qué pena debe de ser, qué beneficios preliberacionales podría tener la persona, y es entonces cuando vamos a entender el por qué debería variar una pena entre un juez y otro. Eso también lo podemos ver en el marco de la vinculación a proceso. Dependiendo de qué tan nivel argumentativo tenga el defensor, el juez puede vincular a proceso a una persona o no. En el ámbito mexicano sucede algo extraño porque nosotros nos basamos en un principio del derecho continental europeo, que es el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho nos dice que el juez debe de aplicar la norma como está en la ley. Esto es, si una pena en el Código Penal está marcada de tal forma, así la debería de aplicar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos variaciones dentro de estos puntos? En el ámbito comparado, podemos entender que Estados Unidos ha sido un referente dentro de los sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de su sistema normativo tienen un apartado de sesgos y su Tribunal Constitucional
ha hecho una clasificación. Esta clasificación la ha hecho dentro de diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Bajo este parámetro, se creó a partir de los estudios de doctorado un estándar de parcialidad bajo los precedentes de Little Kill contra Estados Unidos, y en estos los jueces determinaron este estándar. Va a haber parcialidad real, apariencia de parcialidad, conocimientos personales hechos en disputa, influencias externas y declaraciones o comportamientos del juez. Todos estos parámetros que se han determinado en Estados Unidos bajo precedentes judiciales, podríamos preguntarnos, ¿podrían ser aplicables en México? Tal vez por el sistema comparado, vamos a entender que estos parámetros pueden reflejarse muy bien en el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las causas de recusación de los jueces. Pero en México resulta que es muy difícil poder recusar a un juez, poder decirle que hay una influencia externa o que hay algo que va a hacer que se vicie su toma de decisiones. Y es aquí cuando entendemos que se debe de hacer un análisis científico a nivel jurídico, en el cual primero debamos de demostrar que esa variación en la toma de decisiones existe. Y a partir de esa variación, tener propuestas para poder mitigar estos errores en la conducta del juez. Es así como del Código Penal Federal rescato un tipo penal que es el del artículo 194, que es el de se impondrá prisión de 10 a 25 años a quien produzca, transporte, trafique, comercie, suministre o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior sin la autorización. Y en estos yo determino la transportación de cannabis L-sativa, mejor conocida como marihuana. Aquí es donde creo una tabla de varias sentencias que retomé de los tribunales federales de la Ciudad de México, y es donde podemos ver el tipo penal, todos en de transporte, podemos ver casos similares, la cantidad que se transporta, la pena mínima legal, la pena que se impuso y la reducción. Y es aquí donde podemos ver en la gráfica que aunque los casos son similares, para esto se tomó un estudio de 200 sentencias para el estudio doctoral, vamos a ver variaciones. Ven la gráfica que va de un punto de 4 meses a 8 meses, vuelve a bajar a 4, vuelve a subir. Y entonces eso es de podemos darnos cuenta que estas variaciones no están justificadas. Y por lo tanto, vamos a entender que hacemos un análisis entre la cuantía y la pena. Y podemos entender que hay montos iguales y hay penas iguales, pero hay variaciones dentro de esta penalidad determinada y no hay umbrales intermedios. Por lo tanto, podemos afirmar que existe una variación de la punibilidad sin que exista justificación dentro de la propia sentencia. Es así como también podemos decir que hay un sesgo estructural, que hay desigualdad procesal y que por lo tanto la determinación de la pena que se señala en el artículo 22 de la Constitución Política es facultad de los jueces. La determinación de esta pena tiene una fluctuación dentro de este punto. ¿Por qué? Porque se identifican patrones de sesgos. El juez no motiva, el juez no fundamenta, el juez retoma la primera impresión que da el Ministerio Público al momento de formular imputación, y esta impresión de la formulación de imputación se puede cargar hasta la acusación e inclusive en el auto de apertura a juicio oral para el juicio oral. Y es así como vamos a entender que hay un déficit de fundamentación, que podemos identificar estos sesgos y que puede haber consecuencias prácticas. Por lo tanto, vamos a determinar en este punto que estos sesgos sí se están implantando dentro del derecho procesal penal mexicano y por lo tanto se diseña una taxonomía de sesgos. Esta taxonomía podemos identificarla como sesgos judiciales y dentro de estos va a haber sesgos extrajudiciales y sesgos intrajudiciales. Esta taxonomía es importante que el juez la pueda entender, ya que a partir de este momento el juez va a poder identificar los errores que podría haber cometido dentro de su toma de decisiones. Y es ahí donde el juez, a partir de un análisis consciente, puede retomar la toma de decisiones y llevarla por un mejor camino. Estas son las fuentes consultadas y les agradezco mucho su atención.
Gracias.